En fin, ¿cómo era la alimentación en el antiguo Egipto? Viajar en la historia. Tiene casi 1 millón de suscriptores. Confío en la reputación. Si tiene 1 millón de suscriptores, por algo bueno será. Una sociedad en la que el pueblo comía los mismos alimentos que se ofrecían a los dioses en los rituales y festivales. ¿Qué acento es La este? alimentación de un pueblo nos da muchas pistas sobre cómo vive, se comporta y a veces incluso sobre lo que piensa. México, Hola, viajeros de la historia. Nicaragua, Centroamérica, Guatemala, Hoy vamos a probar algunas delicias culinarias del antiguo Egipto. ¿Tienes curiosidad? Entonces ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. El pan y la cerveza eran los alimentos básicos. Como en innumerables sociedades, el pan era el alimento básico de los egipcios, y eso incluía el más Hay canales de IA grandes y yo no confío en el público. Bueno, sí, tienes un punto. allá. Era común que la gente dejara pan en las tumbas para que los muertos comieran. Los egipcios incluso creían que los muertos sentían deseo por el pan. Se utilizaban para hornear pan de muchas formas diferentes. Para ello utilizaban moldes que hacían que el pan adoptara formas como un obelisco, seres humanos, flores, formas geométricas, frutas, jarrones y otros animales. No se sabe si la costumbre tenía alguna función o si era solo por efecto estético, pero se cree que estos panes pueden haber sido hechos para hacer ofrendas para templos y tumbas. Algunos dicen que la cerveza es el pan en forma líquida. Para los egipcios esto puede haber sido cierto. Hombres, mujeres e incluso niños bebían cerveza. Pero Sí. aún así, Sí, porque beber agua del Nilo no era la mejor idea. Lo mismo pasaba en Sumeria y en muchas otras partes del mundo también. De hecho, en el Reino Unido medieval hasta cierto punto pasó también, ¿sabes lo que te digo? advertía a los niños de las consecuencias y las vejaciones que se podían experimentar bajo la influencia de la bebida. Tipos de carne. Uno de los pilares del sustento del imperio egipcio desde sus primeros días fue el ganado. Pero es probable que solo las personas de alto estatus disfrutaran de su carne con frecuencia, y que el pueblo solo tuviera acceso durante los festivales y las fiestas religiosas, cuando los sacerdotes redistribuían las ofrendas que se habían hecho a los dioses. Los egipcios podían distinguir más cortes que nosotros. Eran El pan es el símbolo de la civilización, básicamente. casi Y la cerveza también. Sobre todo para Sumeria era el pan y la cerveza, con la cerveza siendo un poquitico más importante que el pan. 30. La pata delantera era la más preciada y a menudo se representa ofreciéndola a los muertos en las pinturas de las tumbas. Ah, la mierda. Bueno, yo sí aceptaba esa ofrenda, ¿sabes lo que te digo? Yo siendo un dios, tú vienes y me dices, oye, te puedo ofrendar una pata entera de carne. Y yo la miro y estoy como que... La verdad estaba un poquitico molesto contigo, pero ahora estoy reconsiderando cómo me siento con respecto a ti. Si era necesario, alimentaban al ganado a mano, a la fuerza, para que engordara lo más posible. A veces el animal engordaba tanto que no podía soportar caminar hasta el A la mierda. corredor de la muerte por sí mismo. La carne se comía fresca después de ser cocinada o se cortaba en tiras finas y se dejaba secar al Preferiría una pata de cerdo con limón o una pata de cerdo con limón. natural o con sal. Las ovejas y las cabras también formaban parte del menú, pero con menos frecuencia. Según Heródoto, los egipcios no comían cerdo. Y la escasa representación artística de estos animales también ayuda a esta hipótesis. Pero las pruebas arqueológicas nos hacen creer lo contrario. Se han encontrado trozos de huesos de estos animales cortados a mano en los asentamientos. En el estómago de una momia se encontró un solitario gusano que solo podía proceder de la ingesta de carne de cerdo. También comían carne de gacelas, hienas e incluso ratas, costumbre que compartían con los romanos.
No me sorprende la verdad. Menú del pueblo. Pobrecitos. Al ser más fáciles de criar o incluso de cazar y abundantes tanto en cantidad como en variaciones, el pueblo egipcio estaba más acostumbrado a comer la carne de las aves, grullas, perdices. Sí, eso no debe de dar mucha carne, ¿sabes lo que te digo? Y no creo que hubieran tantos. Los cerdos necesitan de agua y lodo porque no manejan bien el calor. Quizás es que no podían ser criados en todos los lados de Egipto. Vale. Codornices, gansos, ¿Pero eran naturales de la zona o fueron traídos de Anatolia? Es que no sudan los cerdos. Yo sé que es muy común la frase de sudar como un cerdo, pero es que los cerdos no sudan. patos, flamencos, pelicanos y palomas. Niñas palas, venga, comían palomas. Los egipcios eran peruanos, cabrón. Confirmado. Eran prietos y comían palomas. Son peruanos, literalmente. Los sumerios y los egipcios, los dos eran peruanos, cabrón. Y descendían de los anatolios. Estoy empezando a sospechar que los anatolios eran los primeros peruanos. Los peruanos primordiales, cabrón. Dios mío, ahora toda mi vida tiene sentido. Ahora toda la historia tiene sentido. Entre muchos otros, formaban parte del menú de la población general. Todos morían de la misma manera. Se les retorcía el cuello y luego se desplumaba No olvides razas. al animal. Se conservaban en tarros de sal, se asaban en un asador Digo, el incesto. Bueno, eso era más común en Egipto que en otras zonas, pero sí, también. o se hervían. Al igual que el ganado, se les Bueno, también. obligaba a comer para engordar. Sus huevos también estaban en el menú del pueblo. Pero la comida de origen animal más accesible para el pueblo eran los peces que habitaban el Nilo y sus afluentes. Su modo de consumo se asemeja a los peces que habitaban el Nilo y sus... Eso es el Nilo. Eso es el Nilo. Eso parece Francia, cabrón. Maps. Google Maps. Google Maps. Así es literalmente por ahí, cabrón. Es súper verde. ¿Tú te imaginas Egipto como que más desértico que esto? Pero está como un poquitico verde, ¿eh? Espérate. Suéltame por ahí, chico. ¿En serio no me vas a soltarme por ahí? Dios, qué clase de mierda, cabrón. Bueno, aquí mismo. No, sí, es relativamente verde. Parece Cuba, ¿sabes lo que te digo? Siguen construyendo las casas un poco similares. Por lo que veo. Por lo menos esta está un tiempo pintada. Todo esto parece abandonado, cabrón. Está alto el edificio, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir en lo que estamos. sus afluentes. Su modo de consumo se hace... Peruquistán o Jerusalén. Bueno, Kemet, el nombre original de Egipto. El Nilo es una gran fuente de vida por el limo que traía de sus deportamientos. Una cosa muy interesante de la que me acabo de dar cuenta, durante un periodo bastante largo, los egipcios antiguos no le decían Kemet a Egipto. Lo de Kemet solo se volvió común desde Mentuhotep II por el 2000 AC, por ahí, entre el 3100 y 2000 AC, se referían a la tierra como Met o como las dos tierras. Literalmente llamaban al lugar las dos tierras, y una cosa similar pasaba en Mesopotamia, que durante mucho tiempo, sobre todo desde el periodo babilónico, hasta incluso cuando llegó Ciro el Grande, muchísimo, como 1300 años después, le decían Sumer y Akkad a la zona. O sea, las dos tierras, lo mismo que en Egipto. Por supuesto que no tienen tanto que ver una cosa con la otra, pero me recuerdan mucho un caso al otro. Es una casualidad bastante interesante. El Nilo es una gran fuente de vida por el limo que traía sus deportamientos, sí. Quizá lo esté, Egipto no es el país más próspero. Sí. Egipto es la India del mundo. Para la pinga. Asemeja al de la carne de vacuno, fresca después de ser cocinada o dejada secar al natural o con sal. También les gustaban mucho las huevas de pescado que tras ser extraídas eran prensadas y saladas.
un manjar afrodisíaco muy apreciado hasta hoy por los países ribereños del Mediterráneo. No sé si probaría eso. De los subproductos Hasta ahora la dieta sumeria me interesa más que esto. animales, Bueno, al menos no se llamaron la tierra del centro como China. Sí, el que la tierra en medio. más les El centro del mundo. gustaba y el más importante era la leche. Leche de vaca y de cabra para el consumo diario y, en casos médicos, leche de mula. También se encontraron restos de queso en varias tumbas y coladores en zonas Estaban basados también los egipcios. Jefe, eso es caviar. Igual no me interesa, nunca he probado eso. Los ricos pagan un montón por estas pendejadas. No me interesa. A mí me vale verga los ricos. Los ricos están de pinga también, están enfermos los nervios. esenciales. Como no había azúcar en la región, utilizaban miel para endulzar. No se sabe cómo se preparaban las verduras y los frijoles, si se cocinaban o no. Sin embargo, al igual que la fruta, su consumo estaba muy extendido entre la población. ¿Quién preparaba las comidas? A través de las representaciones artísticas podemos intuir que los Pero eso parece de tiempo romano lo que acabas de mostrar antes. hombres se encargaban Parece medieval. de la mayor parte de los servicios en Bueno, esto es 100% medieval o era moderno. la cocina, preparando las comidas en los templos e incluso en casa. Las mujeres también participaban, pero su función principal era la de proporcionar alimentos en el hogar. Por muy importante que fuera el trabajo, estar a cargo de la cocina en el antiguo Egipto no era un trabajo que aportara estatus y estuviera lleno de desafíos. Los que se dedicaban a la pesca y a la preparación del pescado, por ejemplo, tenían que Me salió el lado cubano por la pinta. lidiar con cocodrilos, insectos y competir con aves hambrientas. Los maridos participaban tanto en la preparación de la comida que hay registros de maridos que se divorciaron de sus esposas simplemente porque ella o incluso su suegra sugirió cómo se preparaba una determinada comida. Panquente, o la familia de Panquente diciéndole al Pandro que no sabe cocinar. Y el Pandro literalmente divorciándose en el acto. Diciendo, no quiero saber más nada de ti. No me vuelvas a hablar en tu puta vida. ¿Sabes lo que te digo? Así me lo imagino. Mesa servida. Los murales egipcios en Bueno, por peores cosas se ha divorciado la gente, sí, lo sé. distintas épocas retratan a una esposa y un marido socializando en una mesa cargada de comida y manjares, un auténtico banquete. Pero no se trata de representaciones de algo que ocurriera comúnmente en la realidad, son más bien un ideal de lo que podría ser una comida de ultratumba. Y por lo general las imágenes no muestran a personas comiendo, sino extendiendo la mano para la comida. Sin embargo, Espere cuando les toque hacer asado. Ese día veremos quién lleva los pantalones o si habrá divorcio, sí, ¿eh? existen para alegría de historiadores y egiptólogos algunos intentos de representar comidas más comunes. En algunas de ellas podemos ver a los campesinos sentados en el suelo con la espalda apoyada en una estructura de papiro y comiendo cebollas, pan plano y aves de corral asadas. Otros Rico. indican que no siempre se utilizaban utensilios y que, al menos a veces, los hombres cenaban separados de las mujeres y los niños. Cada uno Basados también. tenía su propia mesa de comida y todos, la mayor parte del tiempo, se sentaban en el suelo, cuando no en el suelo, en taburetes. El banquete de Tutankamón. Una de las tumbas más conocidas y exploradas es la del Y de basados. Ahora está de moda la comida tradicional mediterránea, modo gourmet, pero en esa época era simples gachas o potaje. Para la gente de a pie, sí, probablemente. joven Un plato de avena con agua caliente, si acaso agua caliente. faraón Tutankamón, que murió a los 18 años. 18, 19 por ahí. Además de Tuvo 2 hijas natimuertas, lamentablemente. los hombres objetos en la mesa. dorados y las inscripciones, allí también podemos encontrar restos No entendiste con el chileno. Simplemente es que a los hombres a veces les gustaba tener tiempo libre, hombre con hombre, sin tener que estar con sus mujeres y hijos. Basados, ¿sabes lo que te digo?
entiendo perfectamente sus sentimientos. De lo que parece haber sido un auténtico banquete post-mortem. Algunos de los alimentos que componían el banquete eran el trigo, el hinojo, el ajo, los garbanzos, las lentejas, el comino, Todo normal hasta ahora. la sandía, las semillas Sandía. Normal de todo. fenogreco, el cilantro, los higos, los dátiles, las palmeras, Igual están basadísimos, evidentemente. las bayas de espino, las granadas, las bayas de enebro y las almendras. La mayoría eran típicos de Egipto, pero algunos eran probablemente importados, como las almendras. Los restos de comida encontrados en las tumbas son de gran importancia para reconstruir lo que sería ¿Las qué? las palillas, las semillas de ajo, los garbanzos, las lentejas, el comino, la sandía, No, esto es un melón, no una sandía. Yo no veo la sandía, esto es un melón. De una vez. Es verde y rojo. Es un melón. las semillas de fenogreco, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en inglés? Espérate, vamos a buscar. Watermelon. ¿Cómo se llama el melón? ¿Cómo se llama el melón en inglés? Ah, watermelon. Ah, porque melón es lo verde y rojo. Ah, está bien, está bien. Melón. el cilantro, los Es melón. Las almendras creo que venían de Persia. Ah, sí. higas, el comino, la sandía, las semillas El melón. de fenogreco, No tendremos esta discusión de nuevo. Es melón. el cilantro, los higos, los dátiles, las palmeras, las bayas de espino, las granadas, Bayas de espino. What the fuck. las Habla bien cubano. bayas Nunca va a pasar. de enebro y las almendras. ¿Las qué? Las palmeras, las bayas de espino, las granadas, las bayas de enebro y las ¿Las bayas de qué? almendras. Habla bien sandía, palta. ¿Qué palta de qué? Aguacate de toda una vida. Melón y aguacate. Un día voy a comer eso literalmente para molestarlos a ustedes nada más. A mí ni me gusta el melón, ni como mucho aguacate. Para molestarlos a ustedes nada más voy a comer melón y aguacate. Porque me da la gana. La mayoría eran típicos de Egipto, pero algunos eran probablemente importados, como las almendras. Los restos de comida encontrados en las tumbas son de gran importancia para reconstruir lo que sería la dieta del antiguo Egipto, pero no son la única fuente. A través de algunos textos hemos conseguido averiguar un poco, pero no son muy abundantes Esto no son egipcios. Esto es prehistoria. Una cueva prehistórica. ¿sabes? en este sentido. Lo que sí juega un papel muy importante son las representaciones artísticas. Estos materiales de las representaciones Ese sonido tan random. En Cuba les restringen las frutas con esas libretas que le dan para la despensa. Ya casi no usamos la libreta, es que no hay ni comida para la libreta, ¿sabes lo que te digo? No, estamos muriendo de hambre directamente. O bueno, la gente que todavía está en Cuba, lamentablemente. Hola, buenas, Frederick Klein, ¿qué me cuentas? Silencio, cursador de Quest. artísticas. Estos ¿Qué carajo fuese? materiales desempeñan un papel cada vez más importante en las recreaciones de la comida y la bebida que, aunque sean experimentales, nos ayudan a entender un poco la dieta y algunas de las costumbres de aquella sociedad. La herencia. Tanto en los grandes banquetes como en las representaciones de comidas más sencillas, la comida del antiguo Egipto reflejaba la abundancia de la sociedad agrícola de la época, mientras que los egipcios actuales importan gran parte de sus alimentos. Pero hay algo que no ha cambiado. El pan sigue siendo el alimento básico favorito de los egipcios Y de gran parte del mundo, ¿sabes lo que te digo? y es Decide si team melón o melón. Melón y aguacate. Justo aprendiste cuando me quedó en medio de los egipcios reflejaba la por eso, bro. Muy bad timing. comidas más Estos parecen los hebreos de la Biblia, ¿sabes? sencillas. Estos parecen literalmente ser los hermanos de José y este de aquí es José. La comida del antiguo Egipto reflejaba la abundancia de la sociedad agrícola de la época, mientras que los egipcios actuales importan gran parte de sus alimentos. Pero hay algo ¿Y eso por qué, chico? Con tanta tierra que tienen para cultivar, what the fuck? que no ha cambiado. El pan sigue siendo el alimento básico favorito de los egipcios y eso se nota incluso en su vocabulario. La palabra para pan es aish, que literalmente significa vida. Ay, ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez cuál era el menú y cómo era la vida cotidiana en las cocinas a ver, es muy difícil conectar culturalmente a los
Herejes del idioma aguacate son una posta de aloema palta. Basadísimo. El pan es el símbolo de la civilización, junto con la cerveza. La cerveza es un poquitico más importante. Conectar a los egipcios del pasado con los de hoy en día es un poco complicado culturalmente. Étnicamente sí, siguen siendo egipcios, es verdad. La mayor parte de su ADN sigue siendo el mismo de hace mucho tiempo. Hay como un 20% de su ADN promedio que literalmente es de Grecia y Roma. Grecorromanos, esto no es broma, esto es en serio. Y un poco que viene de los árabes, un poquitico que viene de sudaneses que se mezclaron cuando conquistaron eso ahí, que creo que no es mucho tampoco. Turkish Viagra Tea. What the fuck, bro. Que acabo de leer. En fin, lo que les estaba diciendo. Pero culturalmente han dejado de hablar el Egipto antiguo, por lo menos la mayoría. Los cópticos siguen manteniendo su cultura hasta cierto punto. Han dejado de hablar el egipcio y ahora hablan árabe. Que digan, que llamen al pan de hoy en día Aish, que sospecho con una palabra en árabe. No creo que Comptos. Ah, vale. Yo le digo coptos, pero bueno. La agricultura actual de Egipto es una cosa muy primitiva, no es tan de pinga. Juraría que melón y sandía eran dos variantes del fruto. Sí, pero el verde y rojo es melón. Esta gente, estos cavernícolas de aquí del chat, le dicen sandía al melón que es verde y rojo. No les hagas caso, están completamente fuera de vuelta, están completamente locos. Esa opinión es medio nacionalsocialista de tu parte, Ian, no era corto. No es medio nacionalsocialista. No me estoy preocupando por lo genético. Yo te estoy diciendo, sí, genéticamente siguen siendo egipcios, pero culturalmente las conquistas árabes les robaron de su cultura, de sus religiones, de su lenguaje, sobre todo. Gran parte de su cultura les han robado esas cosas. Es más difícil conectar con tu pasado cuando te roban tu idioma, ¿sabes lo que te digo? Imagínate que vengan los británicos y conquisten. No, espérate, mejor ejemplo. Imagínate que estuvieras viviendo en España como español y venga Marruecos y te conquiste y después tú quieras conectar con tu pasado español, pero tú hablas árabe, cabrón. Es más difícil conectar con el pasado, ¿entiendes? Es como que alguien está hablando de los españoles de aquí a 100 años que hablan árabes todo para la pinga. Aunque no cambien tanto genéticamente y siga siendo mayormente español genéticamente, si el día de mañana no hablan ni siquiera español y hablan árabe, imagínate un historiador del futuro de aquí a 100 años diciendo, no, porque los españoles del pasado esto y lo otro, y cuando termine como que el video o el documento hablando de los españoles del pasado digan, no, y los españoles de hoy en día, y sea muy difícil conectar a los de hoy en día con los del pasado, porque han perdido una gran parte de su cultura. Yo estoy hablando de algo que me parece una tragedia. No estoy siendo para nada racista, no lo soy. ¿Sabes lo que te digo? Me parece una horrible tragedia. Pero bueno, sigamos. Del antiguo Egipto, ¿qué es lo que Lo de, ¿Cuál era el menú y cómo era la lo vida de Turkish Viagra me da una cotidiana en gracia. las cocinas del antiguo Egipto? Pero ¿Qué bueno. es lo ¿Dónde estábamos? Jefe, acaba de decir no les hagas caso a los que digan que melón es verde y rojo. Porque no los británicos. Los británicos puede que también. Veo poco probable que los británicos conquistan a nadie. Más bien veo posible que sean conquistados por otra gente. Pero bueno. Se le cruzaron los cables un segundo. Sí, no están tan emparentados. Juraría que melón y sandía. Bueno, no sé nada. Lo único que sé es que verde y rojo es melón. Punto final. Jan, deja de justificar que no sabes decir sandía. Eso está pasando por el estado elegido de Dios cuando permitan que saquen o rompan los antiguos restos arqueológicos. ¿Qué? Eso está pasando por el estado elegido de Dios cuando permitan que saquen o rompan los antiguos restos arqueológicos. No me entero. Sé a qué estado te refieres, pero no te entiendo. El ejemplo sería los indigenistas de América, que todos hablan español y son hispanos. Pero las culturas anteriores, a ver, la gente de Guatemala sigue hablando maya. De esa zona de donde estaban los mayas siguen hablando mayas todo el día. Hay bastante gente que todavía habla la lengua nahuatl. Es una lengua que sigue viva, ¿sabes lo que te digo? Pero gente que habla egipcio, literalmente se ilegalizó, fue ilegal. Si te escuchaban hablando por la puerta, si te escuchaban en tu casa por la noche hablando en egipcio, te podían cortar la lengua, te podían meter a prisión, ¿sabes? Era ilegal. Por allá por el siglo XI, XII, por ahí fue un reinado en específico el que empezó a hacer eso. ¿Sabes lo que te digo? Ya perdieron los de abajo, verde y rojo, como verde y rojo es melón. Israel, Israel, qué bonito es. Es que los primos del profeta Terrenatus son así, donde llegan, eliminan la cultura e imponen la de ellos. En la mayor parte de los lugares a los que han ido, sí, lamentablemente. Y es de eso lo que me estoy quejando.
No estoy siendo cistarra en lo absoluto, por el contrario. Lo que más te ha llamado la atención, déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y Estoy feliz con mi dieta occidental, todo basicota. No, estoy muy desesperado por probar la dieta de los egipcios. nos La sumeria sí me interesa bastante. vemos en Pero el próximo estuvo video. bueno. Hasta pronto. O sea, eso me refiero con el ya tú sabes de Palestina, que se saquean sus restos arqueológicos. A eso no lo sabía. Incluso dentro del país de Israel ya hay ataques restos arqueológicos para los cristianos. Creo que hubo un caso en específico, pero era porque estaba metido en medio o algo así. Pero son 4 gatos en toda América y se acabarán extinguiendo. Nada, no necesariamente. Por ejemplo, los mayas siguen hablando bastante. Hay un montón de gente que sigue hablando maya hasta el día de hoy. Pero bueno, estuvo bueno el video. Me interesó, estuvo bueno.